Hola a todos, mi nombre es Sergio y bienvenidos a este podcast express. Am, no tenía planeado para nada esto y lo estoy haciendo acá un poquito de imprevisto. Vamos a ver qué sale. Disculpen si me trabo algo. Estaba yo leyendo mis redes sociales y alguien estaba pidiendo consejos para iniciarse en el mundo de la enseñanza, más concretamente en la programación. Temas que me apasionan por completo. Llevo dando clases desde los 12 años en cuanto a matemática y de programación desde los 15. Ya tengo 28, o sea, son unos 16 años de experiencia dando tutorías. He tenido por lo menos unos 100 estudiantes dándoles clases particulares y unos 80 estudiantes en cuanto a talleres, así grupales. Entonces sí, tengo experiencia y me fascina el tema. Entonces quería dar tips. También ayuda a un profesor de inglés a formarse, entonces algunos consejos y me gustaría dar mis tips, mis consejos. No soy una autoridad en cuanto a la educación, ni mucho menos, pero sí creo que he logrado vislumbrar algunos tips. Estudié en alrededor de 11 colegios, entonces tuve alrededor de 110 profesores en mi infancia y más o menos eh, tuve el privilegio de hablar con muchos de ellos y analizarlos de primera mano, volverme amigo de muchos de ellos. Y entonces aprendí de varios estilos y pude encontrar como patrones en la enseñanza, patrones en las formas en las que se da correctamente una clase y en la que no. Luego lo fui aplicando en mis tutorías y la verdad me fue bastante bien y me apasiona, me encanta. Entonces, ¿qué considero que es lo más importante? ¿Cómo abordar estos tips? Yo creo que lo vamos a abordar en plan, ¿qué es lo más importante al momento de dar una clase? Consejos generales para todos los tipos de profesores y ya luego consejos más enfocados en la programación, en la matemática. Lo primero que debe tener claro un profesor al momento de dar una clase es cuál es la mentalidad correcta, qué es lo más importante, cuál es tu pilar, cuál es tu pilar al momento de dar una clase, qué es lo más importante, cuál es la máxima del profesor. Luego, comprender la esencia de lo que estás enseñando, las bases de lo que estás enseñando y tener claro cuál es la prioridad al momento de qué es lo que quiero transmitirle al estudiante. Vale, entonces, no hay una máxima universal ni un consenso en cuanto a qué es ser un profesor o qué es lo más importante al momento de dar una clase. Sin embargo, yo pertenezco como a una escuela, un movimiento, movimiento de profesores, donde consideramos que el profesor es un guía. Haz de cuenta como que si estuvieras en la montaña y tú le pides a un guía local de que te ayude a llegar de un punto a un punto B. Entonces, el guía no se va a parar al final de la montaña con un megáfono a decirte cómo atravesar, sino que el guía va a acompañarte en el trayecto, te va a mostrar cómo superar cada uno de esos retos y te va a colaborar para que sea un poco más fácil el trayecto. De pronto tú no tienes tanta agilidad y te toca hacer un rodeo más grande para pasar por unos sitios más seguros porque de pronto no puedes saltar por encima de las rocas. O de pronto se te da muy bien ser ágil y de pronto te da miedo pasar por encima de los puentes porque sientes que no tienes tan buen equilibrio en ese tipo de ambientes, pero se te da bien saltar, no sé, cosas de ese estilo. La idea de un buen guía es ver
que se le facilita más a la persona que está guiando y llevarlo por el camino que le llame más la atención, que él se le dé mejor y ayudarlo para que la travesía no sea traumática o que no se vaya a morir en el camino, ¿no? Y es un poco eso. Tampoco dejarlo abandonado a la mitad o que o a su suerte, ¿no? Creo que un buen guía te acompaña todo el proceso y te motiva, aunque estés muy cansado, a llegar al final del recorrido. Y esta visión del guía es muy importante porque nos da contexto, nos da humildad. Un profesor no es aquel que sabe todo, que da el conocimiento. Es alguien que hace el camino junto a ti. Un profesor no se las sabe todas y no tiene por qué sabérselas. Y entre más rápido lo digas, mejor. Tú, tú estás aquí para aprender junto a la otra persona. Simplemente tienes un poco más de experiencia y puedes ayudar a facilitar ese aprendizaje a otras personas porque ya has recorrido ese camino varias veces. Pero no te las vas a saber todas nunca. Siempre hay algo que se puede aprender y la- las personas que creen sabérselo todo dan muy malas clases. Muy malas clases. Malas. Malísimas. Los que dan mejor clase, con los que los alumnos o estudiantes aprenden más, es con los que les gusta aprender y, y son más humildes, son más de yo estoy aquí a tu mismo nivel, yo no soy más ni menos persona que tú, simplemente te voy a ayudar a que puedas hacer el recorrido, te voy a decir a dónde tienes que llegar y y te voy a facilitar los caminos para que puedas llegar allá de forma más fácil. Porque una persona perfectamente puede llegar hasta el final del camino si se lo propone y le echa muchas bolas, pero pues un profesor es eso, te colabora, te ayuda a llegar al punto y te ilumina el camino. O atravesar un bosque, imagínate, ¿no? Entonces, que no sabes exactamente dónde está la meta. Bueno, eso es un profesor. ¿Qué es lo más importante que tiene que tener un profesor? Un profesor debería tener conocimiento. Sí, claro. Conocer lo que va a enseñar es importante. Pero he conocido muchos profesores que dan malas clases dominando el tema y profesores muy buenos que conociendo muy poco del tema dan muy buenas clases. Entonces no es lo más importante que tener conocimiento. Tener capacidad grupal. Hay profesores que se les da muy bien el manejo del espacio y tal, pero los estudiantes no aprenden tanto. Y he conocido profesores, estos son pocos, que empezaron teniendo un manejo del grupo muy bajo, eh, pero sin embargo hacían que los estudiantes disfrutaran de la clase y con el tiempo desarrollaron estas capacidades para el manejo grupal. Una vez me di cuenta de que los profesores que normalmente vienen de primaria a bachiller tienen muy buen dominio grupal con niños, sin embargo con adultos se le dificulta muchísimo. Entonces, también depende del target, ¿no? Entonces, si bien puedes tener un buen manejo grupal a nivel de infantes, eso no se va a traducir a nivel de bachiller ni a nivel universitario. Pero si tú dominas la esencia, se te va a dar bien dando clases tanto a niños como a adultos. Lo sé por experiencia propia. Entonces, no, no es tan importante el manejo de grupo. Yo creo que eso lo vas a desarrollar si, si lo estás haciendo bien. O sea, lo vas a desarrollar con el tiempo. Está bien que te enfoques en eso, es una habilidad muy importante, pero creo que hay algo incluso más importante. ¿Qué puede ser si no es el dominio de grupo, la pedagogía el conocimiento de lo que estás dando, ¿no? Yo creo que lo más importante al momento de dar clase es
las ganas de aprender, la ilusión de aprender, porque lo contagias. Si tú tienes un buen manejo de grupo, si tú tienes un buen conocimiento, pero no tienes ganas de aprender, eso lo vas a contagiar. Y tus estudiantes no van a querer aprender. Eso es así. Pero en cambio, si por mucho que tú tengas mal dominio de grupo, por muy malas que sean tus bases y tus conocimientos, si tu deseo de aprender es genuino, se lo vas a contagiar a tus estudiantes. Yo he dado muchas tutorías express de última hora en el que me ponían a dar un tema universitario o de primaria, en el cual no tenía fresco, que no lo había visto en mucho tiempo, o incluso temas que ni siquiera conocía. Y he dado esas tutorías y me ha ido muy bien. No tanto por el dominio de grupo o por mis técnicas o por si conozco X o Y cosa, sino porque yo genuinamente quería aprender y se lo transmitía a la persona. Eh, ¿Qué es necesario al momento de aprender? Creo que una de las cosas más importantes es la mentalidad, el deseo de hacerlo y que no tengas un bloqueo que te impida aprender, porque eso es lo que más nos impide llegar al conocimiento nuevo. Entonces, en conclusión, lo más importante para un profesor son los deseos de aprender. Y quiero recalcarlo porque de pronto se subestima. Si una persona desea aprender, desea transmitir ese conocimiento, porque ese es la segunda cosa más importante que tiene que tener un profesor, el deseo de transmitir ese conocimiento a otra persona. Primero es deseo de aprender y el segundo transmitir. Es cuando tú vas a estar presente y vas a poder observar los matices de cada persona. No todas las personas aprenden igual. Si tienes una persona que tiene un bloqueo por algún tipo de trauma, tienes que estar tú ahí pendiente, observando, analizando, probando cosas hasta que le logres desbloquear ese bloqueo mental que tenga. Si una persona está traumado con lo que sea que estés enseñando por X o Y motivo, esto pasa mucho en matemática y se ve un poco en programación, pero pasa muchísimo en matemática. Tienes que ver a esa persona a los ojos, mirar qué es lo que está pasando, tranquilizarla, decirle que está bien equivocarse, que aprender es un proceso de ensayo, error y de experimentar. Experimentar una y otra vez hasta que logras aprender o logras hacer lo que sea que estás haciendo en ese momento, lo que sea que estés aprendiendo en ese momento. Si tú no te equivocas, no estás aprendiendo. O ya lo sabías o, o, o aprendiste, sencillamente. No lo hiciste bien. Si tú quieres aprender algo realmente, tienes que equivocarte. Y de la equivocación y de la experimentación, donde viene el aprendizaje. Hay varias formas de aprender. Eh, a mí me gusta mirarlo desde la perspectiva animal. ¿Qué es lo que hace un animal cuando recién nace en el mundo? Hay una cierta sabiduría o conocimiento que viene innato, que viene ya de serie en nuestro cerebro, en nuestra estructura mental, en nuestras células, nuestro ADN. El conocimiento pues es el nativo, el con el que se nace. Pero a partir de ahí hay una serie de conocimientos que vas adquiriendo a lo largo de tu vida. Ahí es donde nos enfocamos los profesores, en desarrollar esos conocimientos. Entonces, ¿qué es lo que hace un animal normalmente? Los animales imitan, uno, y dos, juegan. Eso es lo que hace un animal para aprender. Imitar y jugar. La mayoría de animales hacemos esto. Los humanos no somos excepción. ¿Cómo aprende un gato a cazar? Jugando con sus hermanos, jugando con su mamá y imitando lo que hacen ellos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer bueno, los profesores? Hacerles juegos y hacer que imiten.
darles ejemplo y darles espacio donde puedan eh, jugar o imitar qué es lo que harían en un entorno real, pero a modo de juego. Y luego ponerlos en entornos reales a prueba. Básicamente, ¿qué es un juego? Es una, un marco, un espacio donde puedes practicar de forma aislada y sin consecuencias negativas lo que estás haciendo. Tal. Herramientas básicas que tú tienes como profesor son las evaluaciones, los trabajos, las charlas y los talleres. Te aconsejo que evites en la mayoría de lo posible los trabajos en casa, los trabajos homework. No motivan, no lo hacen con ganas, los estudiantes realmente no quieren hacer tareas en casa. Si, es, si vas muy corto de tiempo, lo haces, porque no queda de otra, pero ten cuidado con las tareas. Hay muchos estudios que revelan que el exceso de tareas es contraproducente para el aprendizaje y también contra tu tiempo, porque tú tienes que pasar mucho tiempo revisando las tareas de muchas personas y muchos de ellos lo hacen pagando por aparte. Las tareas hay que tenerlas con cuidado, hay que intentar evitarlas. Las actividades en clase son muy buenas, las charlas, a no ser de que seas muy bueno en oratoria, también te diría que las evites. Eh, si no se te va bien, eh, también puedes usar videos de otras personas que encuentres por internet para explicar temas complicados. Pero en general lo que mejor viene es una combinación entre teoría y práctica. Y es eso, si tú le das mucha teoría, los vas a entretener o los vas a aburrir, pero no van a afianzar ese conocimiento. Y si hay mucha práctica, corres el riesgo de que no queden bien las bases, de que no quede bien el conocimiento y quede una especie de mecanización en la cual no entienden el porqué de la práctica. Tiene que ser un equilibrio. A mí me gusta empezar con un poquito de teoría, luego dar mucha práctica y luego ir explicando qué es lo que están haciendo a medida que lo van haciendo. Es mi forma, hay muchas formas de hacerlo, tú debes de encontrar tu estilo, pero lo muy importante es que tengas ganas de aprender y ganas de transmitir ese conocimiento a los otros, ganas de guiar. Listo, eso es como la base y luego yo creo que haré otro video explicando ya tips concretos en cuanto a matemática y a programación. ¿Cuál es la esencia de esto? ¿Vale? Espero que disfrutes este primer video, este primer podcast de educación y nos vemos en el siguiente. Creo que me quedó un poco largo, lo siento, pero no tengo guión, entonces me alargué un poquito más. Espero que lo hayan disfrutado y pasen bien. Nos vemos en el siguiente.